Bueno, ya se lo contaba desde el arranque del programa, los narcotraficantes Caro Quintero, el Mayo Zambada y el Viceroy libran la pena de muerte en Estados Unidos y vamos a platicar de ello, así como del reportaje de esta semana del periódico The Wall Street Journal en el que asegura que el acuerdo de seguridad con Estados Unidos estaba en riesgo por la fuga del chino Jidong Yang, presunto lavador de dinero, con Jorge Fernández Menéndez, periodista, nuestro compañero, especialista en temas de seguridad y columnista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, querido Jorge? Pascal, es un gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio como siempre. Un placer. Oye, pues si te parece, comencemos con este anuncio del Departamento de Justicia. Creo que llama mucho la atención porque pues parecía tener la justicia estadounidense pues todos los elementos para, en el marco de sus leyes, pues buscar la pena de muerte, por lo menos para Caro Quintero, quien, pues de acuerdo con los dichos del propio gobierno estadounidense, pues la debía desde hace 4 décadas por el asesinato de Enrique Cabarena, y repentinamente vemos este giro en la información. ¿Cómo debemos entenderlo, Jorge? Mira, yo no hay más información que la que se dio ayer, muy escueta. Yo pondría tres temas posibles que quizás se cruzan entre sí. Primero, una hipotética negociación que se haya dado entre estos narcotraficantes y la fiscalía. Los tres están en la fiscalía de Nueva York para compartir algún tipo de información o mucha información a cambio de por lo menos quitar la pena de muerte del escenario. Ya lo había adelantado Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, que esa era una de las posibilidades y se intentaba aplicar la pena de muerte contra el Mayo Zambada. Me parece que esa es la hipótesis más viable, más importante. Una segunda hipótesis que no es, tampoco es menor, es que sea parte de los acuerdos que tampoco conocemos, porque cada vez conocemos menos públicamente de estos temas, de los compromisos, de los convenios que hayan llegado México con Estados Unidos, con la idea de que si se condenara a muerte algún, algún mexicano en general, eso sería muy mal tomado por la opinión pública en nuestro país. Y una tercera hipótesis que tampoco, creo que tampoco es menor, es que Nueva York hace muchos años, y todos los casos están en la Fiscalía de Nueva York, muchos años que no aplican la pena de muerte. Entonces, que podría ser también mal tomado en algunos sectores en Nueva York. Yo me descartaría por la primera opción. Yo creo que ha habido algún tipo de negociación, lo había adelantado Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, ya desde hace algunas semanas que estaban en busca de una negociación. Ya lo veremos porque ya dentro de algunas muy pocas semanas ya son las primeras audiencias tanto de Caro Quintero como del Mayo Zambada, y veremos qué es si se declaran simplemente, si se declaran culpables y aceptan las penas que se les vayan a imponer. Ujú. La traducción de eso es que llegaron a un acuerdo. Ya, y recuerdo también aquella carta del Mayo Zambada advirtiendo de consecuencias en caso de que México pues no adoptara una defensa de su caso ante la pena de muerte, ¿no? También eso quizá podría reforzar la primera hipótesis. Sí, claro, y bueno, él habla de consecuencias, no recuerdo, irreversibles, algo así Sí. dice, para las relaciones México-Estados Unidos, pero yo creo que deben haber negociado, porque además es la lógica. Yo creo que también los narcotraficantes le han encontrado el camino a todo esto, ¿no? Los criminales saben que si van a Estados Unidos, van y llegan a algún tipo de acuerdo, saben que por lo menos pueden librar las peores condenas. Hay una versión de que también el Chapo estaría buscando algún mecanismo de colaboración con la Unión Americana. Habrá que ver si eso es verdad o no, Ujú. pero yo no lo descartaría. Toda la familia del Chapo, con el mismo abogado, con Jeffrey Leachman, todos han llegado a acuerdos de colaboración, los que están detenidos, Ujú. los hijos, la ex esposa, los otros familiares,
todos, la esposa, Emma Coronel, alcanzó también un acuerdo. Entonces, yo no descartaría que eso se pudiera estar Ujú. produciendo, quizás con elementos de los otros dos aspectos que me parece son menores comparado con el tema de la negociación. Jorge, en el caso de Caro Quintero y en el terreno de las hipótesis, desde luego, ¿cuál podría ser la información que él estaría en condiciones de dar para librar la pena de muerte? ¿Tendría que ver con hechos recientes o tendría que ver con aquellos hechos de los años 80 en los que se dio el asesinato de Enrique Camarena? ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, Caro Quintero a relatar todo lo que ocurrió en el marco de ese asesinato y esa información, pues tener consecuencias? ¿Podríamos decir que es una hipótesis sostenible? Mira, Caro Quintero conoce de todo porque estuvo en activo hasta hace muy poco tiempo, cuando fue detenido, incluso desde la cárcel seguía manteniendo actividades. Pero yo creo que lo que más le interesa, en particular a la DEA, yo no sé si a las demás agencias, eh, la CIA que tiene algo que ver en el tema, o el Homeland Security, que es una institución nueva comparada con las otras, no sé qué tan interesadas podrían estar en el pasado, en lo que ocurrió con Camarena en el 85, pero Ujú. sin duda, la DEA sí. Y dentro de lo de la DEA, yo creo que siempre ha habido dos temas que han puesto el acento ellos, que es la participación de elementos del gobierno, en particular de Manuel Bartlett, que era entonces el secretario de Gobernación, y del Arévalo Gardoqui, el secretario de la Defensa de aquellos años, que ya está fallecido. Ujú. Yo en lo personal creo que ya lo hemos platicado alguna vez, yo no creo que en lo que están diciendo, que es que estuvieron Arévalo Gardoqui y Bartlett en el lugar donde estaban torturando a Camarena, yo creo que eso no es viable, Ujú. no funcionan así las cosas. Pero sí en los acuerdos que se tienen, que esa es la información que hemos manejado, que hemos investigado, que se ha investigado en Estados Unidos, que es los acuerdos que existían entre elementos del gobierno mexicano Ujú. y los narcotraficantes, e incluso la CIA, para toda esta trama del Irán Contras, la entrega de armas a la Contra en Honduras a cambio de drogas, un tema complejísimo Ujú. que yo estoy seguro que a la DEA le interesa develar. No estoy seguro si a las otras agencias le interesa que eso se devele. Y eso podría ser también una carta de Ujú. negociación con Caro Quintero, que se declare culpable, que acepte la condena que le den y no terminar develando muchos de esos puntos. Sí, yo creo que sí, eso sí sería interés de muchos hablar o presentar particularmente el caso de Manuel Bartlett, que es Ya. el único sobreviviente en posiciones de poder de aquella época. Y bueno, en los segundos que nos quedan en este bloque, te pediré que te quedes con nosotros. Ha llamado la atención esa reciente aparición de Manuel Bartlett en Palacio Nacional para una reunión privada. Hay mucha especulación al respecto. Lo cierto es que pues no hay, no sé cómo decirlo, no hay demasiadas razones para pues que Bartlett se presentara en Palacio Nacional, ¿no? No dijo que iba, pero él fortalece la hipótesis porque dice que iba a hablar con la Consejería Jurídica. No Ujú. creo que sea para hacer la compra de algún departamento, pedir asesoría notarial, ¿no? Sí. Vamos conversando con nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez. Y Jorge, te decía antes del corte que en días recientes, en los últimos 5 días, salieron dos reportajes en la prensa estadounidense, uno del New York Times, otro del del Wall Street Journal, hablando sobre la relación México-Estados Unidos en el contexto del combate en contra del crimen organizado. Y bueno, el del New York Times pues dice que el escándalo en torno de Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto López pues puso a la presidenta Sheinbaum a la defensiva en contra de Donald Trump. Y luego el Wall Street Journal, que dice que pues la fuga del ciudadano chino Ji Dong-yang, presunto lavador de dinero, que además coincide con la fecha de la carta que le envió Trump a Sheinbaum hablando del alza de los aranceles, pues es también otro punto problemático en la relación bilateral. ¿Cómo viste estos dos textos? Mira, los dos están
estableciendo algo que sucede. El tema de Adán Augusto y de Bermúdez, por supuesto que es un tema que debe meter ruido, pero me parece que el del empresario chino, narcotraficante chino, porque es un empresario que se encargaba sobre todo de las ventas de fentanilo y de precursores químicos para metanfetaminas y fentanilo, tanto al cártel de Sinaloa como al cártel Jalisco Nueva Generación, que era una ficha central en todo este ajedrez que se está jugando. Me parece que eso sí, sin duda, eh, por información que tenemos, eso sí lastimó la relación y no sé si tiene relación con la carta respecto a los aranceles, pero sin duda puso en alerta a las agencias estadounidenses. ¿Por qué? Porque este hombre era una pieza central. Era una pieza central en todo este andamiaje. El mismo día que se fuga, ese día sí tenía una solicitud, se había presentado la solicitud para extraditarlo a Estados Unidos, y la forma en que se actuó tanto la fiscalía como el juez del caso, de mandarlo en lugar de a un reclusorio a prisión domiciliaria, que la prisión domiciliaria no tuviera ni siquiera las características mínimas que tiene que tener una prisión de ese tipo, que no tuviera el cuidado que se tiene que tener, que se pueda ir de su casa, además, Ujú. haciendo un túnel a la casa de junto y desde ahí escaparse. Hay muchas versiones sobre dónde está este hombre. En Estados Unidos tienen distintas versiones, que ya está bastante lejos de México, pero eso sí, sin duda, eso sí lastimó la relación. ¿Por qué? Porque es como si yo sé que no tiene el mismo impacto mediático, pero es como si se le hubiera vuelto a escapar el Chapo Guzmán. Ujú. De esa magnitud es el tema. Ya, y además un gobierno que ha puesto el acento en la necesidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es realmente difícil de entender todo esto. Es muy difícil de entender, no es un personaje, este ciudadano chino no es un personaje mediático, no lo conocíamos, pero sí es un personaje central. Entonces, cuando tú ves que por un accidente de tránsito terminas muy probablemente en prisión preventiva oficiosa y tienes un personaje central en la trama del tráfico de fentanilo detenido, además chino, con las relaciones, con todo lo que eso implica, y lo dejas en su casa y se te escapa, me parece que sí, eso tiene que haber vulnerado y vulnerado mucho la credibilidad en las autoridades, y demuestra también el grado de dificultad que tiene todo este proceso, Ujú. porque no es simplemente que García Harfuch o el general Trevilla o la propia presidenta tengan buena voluntad para detener a alguien. El resto del andamiaje, desde las áreas de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Justicia, Ujú. quedaron muy comprometidas en este caso. Ya. ¿Y cómo fue que se escapó, digamos? Porque estaba vigilado, ¿no? Más allá de que estaba en una casa con pocas medidas de seguridad, pues había vigilancia en ese lugar. ¿Cómo puede explicarse eso, Jorge? Se supone lo que lo habían puesto en su casa Ujú. y no tomaron en cuenta que la casa de junto también era de él. Ujú. Entonces, como que hizo un túnel, un pasadizo entre las dos casas y se fue. Ujú. Literalmente se fue por la puerta. Me resulta, la verdad, inverosímil. Nunca lo había visto. Tiene que haber habido una vulneración de medidas de seguridad muy Ujú. grandes. No entiendo por qué no tenía una de estas tobilleras electrónicas, Sí. y en el momento que se quitan esas tobilleras, saltan las alarmas. Tendría que haber, no sé, tendría que haber estado arriba de la casa. Yo conozco otros casos de ese tipo de detenciones donde hay gente dentro de la casa, incluso tienes que checar. El primer punto fundamental es por qué lo dejan en su casa a un Ujú. personaje de esta dimensión. Hay otros que se los ponen en casas de seguridad, en otros, en otro tipo de características. A mí me resulta Ujú. francamente insólito, y esa es la versión que hay, que se fue. Pasó de una casa a la otra y se fue, me imagino, caminando. Después la información que hemos tenido es, ya vamos a escribir de eso en estos días, es que logró salir de México, lo cual, si es así, también
habla de los problemas que tenemos en el control aeroportuario, aunque Sí. sea vuelos privados o comerciales, Pues también y que Hernán, se les fue todo, Hernán Bermúdez, ¿no? claro, Sí. Hernán Bermúdez también se le fue. No, no, deja muchas preguntas sin responder. Bueno, oye, Jorge, nos queda un minutito. ¿Algún comentario sobre, pues se habló, lo dijo incluso Marco Rubio, que esta semana se firmaría el acuerdo de seguridad? Dice, ayer dijo la presidenta, está listo, pero no hay todavía para cuándo firmarlo. ¿Cómo debemos entender todo esto? No lo sé, pero yo creo que el acuerdo debe estar listo. No se informa de que está listo un acuerdo de estas características y realmente no está terminado. Pero interesante sería que nos dieran a conocer qué dice el acuerdo, ¿no? Ujú. Por lo menos los puntos claves, porque decir que bueno que el acuerdo respeta la soberanía, me imagino que cualquier acuerdo que se firme con otro país sobre cualquier otro tema respeta la soberanía. Eso no dice nada en términos reales. Sí. Pero me parece que eso no sé, espero que sea porque simplemente por un tema de protocolo Ujú. que se está esperando cuál es el momento ideal. Recordemos que Marco Rubio había dicho que iba a venir a México en una semana y ya han pasado 2 meses y medio, casi Ujú. 3, y todavía no ha llegado y me parece que es fundamental para firmar ese acuerdo, ¿no? Bueno, pues Jorge, como siempre, muy agradecido. No, es un placer, Pascal. Un abrazo para ti y para todos los amigos de Otro Macri. para ti, Jorge. Jorge Gracias. Fernández Menéndez, quien escribe la columna Razones en el periódico Excelsior de lunes a viernes.